Hola, ¿cómo estás? Te invitamos a que por espacio de unos minutitos nos puedas acompañar con una reflexión. Precisamente queremos hablarte sobre la oración. Jesús oró en el monte de Getsemaní y nos dejó este relato y nos hizo un pedido. Los hizo un pedido a los discípulos, a los apóstoles, a quienes Él los había apartado en ese instante, en ese momento. Y esas palabras nos han quedado a nosotros hasta el día de hoy. Y qué bueno es que tomemos este tiempo en el cual nos encontramos en nuestras casas. Y muchas personas dirán, bueno, hemos hecho muchas cosas, hemos aprendido un montón de actividades, de relación, de secretos, de intimidad, pero usted que está en su hogar y necesita afianzar su relación con Dios, hay una manera que es la manera más precisa, la manera más íntima y el secreto más hermoso que Dios nos ha revelado, que es la oración. La oración es la intimidad, es la comunicación que tú puedes tener con Dios, con tu Padre y Creador. Es la relación más linda que Jesucristo nos ha dejado para que podamos estar siempre vigentes, siempre en contacto, sabiendo que Jesucristo dijo, yo soy, como diciéndonos, Él es real en todo tiempo, Él es eterno. Él es el que vive eternamente en nuestra vida, el que quiere habitar en tu vida. Por eso es que la oración es fundamental para que toda persona que se acerca a Jesucristo pueda vivir en constante comunión con Él. Miremos lo que dice en Mateo capítulo 26 y el verso número 41. Jesús le habló a los discípulos de esta manera. Velad y orad para que no entréis en tentación. A la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Mire lo que Jesucristo dijo, orad y velad. Estamos en un tiempo en donde nos parece alocado el pensar de que esta situación, este proceso en donde nos encontramos en nuestras casas, si bien es cierto que muchos ya han podido volver a sus actividades, no de la manera normal como lo venían haciendo, pero sus actividades comenzaron a tener más frecuencia, pero muchísimas personas aún persisten en sus hogares. Países que están que fueron azotados realmente con este virus, todavía les tienen para mucho tiempo, ¿sí? Les queda para un largo camino de estar en sus casas. Y qué bueno es que nosotros podamos decir, más allá de estar en familia, tener entretenimiento dentro de nuestro hogar, tener varias actividades que vamos implementando. Yo sé que las personas buscan a través del internet formas de hacer ejercicio, formas de entretenimiento, formas de compartir con sus hijos a través de juegos de mesa, juegos didácticos, emprendimiento. Pero nos hemos puesto a examinarnos a nosotros mismos que este tiempo es un tiempo para volver en relación con Dios, volver a tener intimidad con Dios. Yo creo que ya lo hemos hablado y habrás escuchado, a ti que te llegan los videos y que puedes compartir y estás a veces en vivo siguiendo a los distintos predicadores, pastores, ministros de la palabra. Han hablado justamente de un tiempo de oración, un tiempo de extendernos, un tiempo de estar en comunión con Dios. Y yo quiero tomarme en esta noche estos minutos para poder profundizar un poquito con respecto a la oración. Porque tú dirás, yo intento orar, intento estar con Dios, pero hay días que me faltan palabras, hay días que no sé de qué manera acercarme a Dios. Jesucristo les pidió a sus discípulos que oraran y que pudieran velar, porque el espíritu estaba dispuesto, pero la carne era débil. Y yo he tomado nota de momentos maravillosos que nosotros podemos encontrar en la enseñanza de la palabra de Dios para tener vigente y encontrarnos en el momento preciso. Y decir momento preciso no es decirte que hay un determinado horario, un determinado momento en el día, sino que Dios nos llama a poder orar en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Te vas a encontrar con personas que contarán historias de que les ha tocado orar en plazas públicas, en baños, en sus trabajos, en un avión, en un tren, en un colectivo.
porque fue el momento de necesidad de hablar con Dios. Fue el momento de comentar, de contarle, de acercarse a Dios, de pedirle un consejo. ¿Por qué? Porque no hay escenario perfecto, no hay un tiempo específico para que tú puedas relacionarte con Dios. El tiempo, dice la palabra, es hoy. El tiempo aceptable donde Dios quiere escucharte es ahora. Por eso, a partir de hoy, luego de esta enseñanza, luego de lo que vamos a compartir, tú vas a poder tener un montón de formas y de información para acercarte a Dios. Yo me he tomado el atrevimiento de anotarme aquí para no perderme, ¿sí? Para poder ser un poco preciso con lo que quiero decir. No es una enseñanza profunda, no es una enseñanza teológica. Es lo que tú y yo lo podemos encontrar cuando meditamos la palabra. Y eso que nosotros podemos aprender es lo que yo quiero transmitirte en esta noche. Estimado oyente, amigo y hermano que me estás escuchando, miren, una de las cosas más lindas que nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios es orar en secreto. Jesús dijo en Mateo capítulo 6, vamos a buscarlo, Mateo capítulo 6, estamos aquí justamente en el libro de Mateo. Mateo capítulo 6, aquí lo tenemos, y en el verso también número 6 nos dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. ¡Qué bueno! Es allí donde comienza el paso de tu amistad, de tu intimidad, de tu comunión con tu Padre y Creador, con Dios eterno, el formador del universo, el creador del cielo, de la tierra y todo lo que en ello hay. Así de simple, estimado oyente. Entras en tu cuarto, entras en el espacio de tu casa, en ese lugarcito donde tú sabes que no tendrás molestia, no tendrás distracción, y puedes explayarte en tus palabras, llorar en la presencia de Dios, derramar tus lágrimas, derramar tu alma, encontrarte en secreto con Dios. Es lo mejor que te puede suceder. Mira, la palabra de Dios nos llama y nos hace una invitación. Primero Dios dice: los que están sedientos, los que tienen hambre. Luego Dios dice: los que están cansados, los que están trabajados. Dios nos está llamando a Él. Somos nosotros los que tenemos que ir a ese lugar secreto, a ese lugar íntimo para orar con Dios. ¿Ya lo tienes ese lugar? ¿Ya has marcado ese ambiente en tu casa, esa parte especial? Pues allí tienes que ir todos los días, en todo momento si es posible. Ahora bien, cuando nosotros nos vamos a la oración, ¿cuál es nuestra actitud en la oración? A veces vamos apresurados porque tenemos una necesidad urgente, una enfermedad, algo nos sucedió y vamos, y parece que no tenemos tiempo de agradecer a Dios, no tenemos tiempo de repente de adorarlo, simplemente vamos y lo llenamos de palabras y de peticiones. Pero de una de las maneras más lindas, y lo encontramos a través de la palabra, es llegar a Dios con espíritu de adoración. Y adoración, como lo hemos aprendido en estos días, no es cantar. Que es bueno también que tú lo puedas hacer en tu oración, pero lo que nos está pidiendo Dios es que lleguemos con un deseo de adorarlo, con un deseo de expresarlo, que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro Padre, que Él es el pastor de nuestras vidas, que Él es todo lo que forma nuestra existencia, que podamos expresarlo con nuestras palabras, aunque sean finitas. Y cuando me refiero a finitas, me digo que a veces nos faltan palabras para expresar lo grande y maravilloso que es Dios. Pero con tus palabras tú puedes adorarlo. La mujer que llegó a los pies de Jesús lloraba y con sus cabellos enjugaba los pies del Señor. María, quien fue que derramó el perfume de alabastro sobre los pies de Jesucristo y besaba sus pies, ella lo adoraba a Dios, ella lo exaltaba. Todas las personas, mira al ciego Bartimeo, él tenía una necesidad urgente, él sabía que Jesús estaba pasando por allí,
Tal vez no tendría otra ocasión más linda que esa. Él se podía haber parado, se podía haber expresado diciendo: hey, tú, ¿quieres sanarme o no? Tú y yo lo hacemos. ¿Cuándo me vas a bendecir, Dios? ¿Cuándo te vas a acordar de esto o de aquello? Pero el ciego Bartimeo comenzó a adorarlo a Dios y a expresar: tú eres el Hijo de David, tú eres el Dios, tú eres el Rey, el que nos ha venido a salvar. Tú, Hijo de David. ¿Y sabe qué? Esa actitud de adoración llegó a los pies de Dios, llegó a la presencia de Jesucristo. Aquel hombre que se acerca a Jesús en determinada ocasión y le dice: Señor, hay alguien que está enfermo allí en mi casa. Y Jesús dijo: bueno, vamos. Y él dijo: mira, no soy digno, pero quiero que digas tu palabra y vivirá. Jesús se sorprendió de la fe de aquel hombre, porque aquel hombre dijo: mira, yo tengo personas que trabajan para mí, y a este le digo que haga esto y lo hace, al otro le digo que haga lo otro y lo hace. Así que yo confío que si tú sueltas una palabra, yo la tomo, porque sé que tú lo harás. Esto es agradar a Dios, llegar a la oración en adoración. Lo podemos ver aquí también en Mateo capítulo 6, en el verso número 9. Jesús ya comienza a hablar sobre la formalidad de que nosotros podemos aprender a orar a través del Padre Nuestro que Jesús nos enseñó. Allí podemos ver, por ejemplo, en el versículo 9: vosotros pues, cuando oréis, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Jesús mismo nos está enseñando que cuando entremos en la oración, comencemos a adorar a nuestro Creador, reconociendo que Él es santo, reconociendo que Él está sobre todas las cosas. Mire la Biblia, cuando nosotros oramos que Él es santo, estamos reconociendo y trayendo a memoria lo que la palabra de Dios dice: sed santo porque Él es santo. Entonces, cuando tú oras y dices: Dios, tú eres santo, nos estamos diciendo a nosotros mismos de qué manera estamos llegando a la presencia de Dios en oración. Estamos orando en secreto, nos acercamos a Dios en adoración, para luego poder contarle todo lo que nosotros querramos. Podemos encontrar en Colosenses, vamos a buscar Colosenses. Sí, quiero que tú me acompañes. Vamos a buscar el libro, la carta del apóstol Pablo a la iglesia que estaba allí en Colosas. Vamos a encontrar un aspecto muy lindo con respecto a lo que Pablo enseñaba en relación a la adoración. Mire aquí lo que dice Colosenses capítulo 1, el verso número 12. Leemos: con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón por nuestros pecados. Aquí Pablo nos está hablando de una faceta. Cuando nosotros entramos en la oración con adoración, no podemos desligar el agradecimiento. Cuando tú adoras a Dios, una de las formas de adorarle a Dios es agradecerlo. Agradecerlo por el día, por la vida, por tu familia, por tu salud. Pero Pablo es un poquito más profundo. Pablo nos está hablando y diciendo: yo cuando oro le doy gracias al Señor porque Él nos hizo aptos para participar de una herencia. Estimado oyente, tú miras a tu alrededor y dices: bueno, mecánicamente agradezco a Dios. Y permítame descifrar esa palabra. ¿Por qué digo mecánicamente? Porque a veces agradecemos a Dios, pero no nos sentimos agradecidos, porque estamos pensando que podría haber sido mejor. ¿Me entiendes? Tú le agradeces a Dios por el día que has tenido, pero en cierta manera dices: podría haber sido mejor. No me salieron
planifiqué este día, lo pensé de una manera, pero el negocio no se dio, el milagro que buscaba no se produjo. Oré al Señor anoche para que mi hijo, yo, mi vecino, algún familiar en esta madrugada se sanara y no se produjo el milagro. Tú le agradeces a Dios, pero en el fondo de tu corazón hace falta una gratitud sincera. Y para que eso ocurra, estimado oyente, tienes que estar vigente en tu vida el saber de que tú tienes una herencia, que tienes un legado que es mucho más importante de lo que estamos viviendo día tras día. Hoy puedes tener un acierto, hoy puedes tener una buena noticia, hoy puedes tener una novedad sorprendente y maravillosa, pero mañana es posible que esta realidad cambie. Mañana es posible que, como a Pablo, en determinado momento estaba en una playa hablando con unas hermanas que estaban en oración, de repente comenzó a predicar, a ganar almas, y al otro día estaba en una cárcel. Cambiaron las circunstancias. Había una adoración de repente dentro de muchas personas, un fluir de Dios en milagros, en palabras, pero de repente había una cárcel, las manos extendidas en un cepo, todo lleno de sangre, latigados, al punto de estar casi al borde de morir desangrado. Pero Pablo no solamente se acuerda del momento en el que está viviendo, Pablo se acuerda de que hay una herencia y que Dios nos hizo aptos. Mira, esto no es un dato menor. Con todas nuestros defectos, imposibilidades, equivocaciones, Pablo dice: gracias Dios porque tú me haces apto. Yo no soy apto. Nosotros no somos aptos por lo que hacemos. Si tú crees que porque oraste hoy eres apto para ir a la vida eterna, si tú crees porque ganaste miles de personas predicando el evangelio eres apto, Jesús también en aquel día, que no resta mucho en llegar, le dirá a muchas personas: no los conozco. A pesar de que esas personas le dirán: Señor, hemos predicado, hemos puesto las manos sobre los enfermos, hemos visto maravillas, y Jesús le dirá: apartaos, no los conozco. Por eso es necesario que tú y yo podamos aprender a vivir en adoración y en agradecimiento, no por todas las circunstancias que nos están pasando en los días, en todos los días, o en los días específicos, sino en vivir en agradecimiento de que Él nos está haciendo apto, porque tú lo aceptaste y lo recibiste en tu corazón, abriste tu corazón para Él. Él te hizo apto para una herencia, junto con los que estarán en aquel día. Y Él nos ha librado, dice, de las potestades de las tinieblas. Oye, estamos viviendo un momento difícil, estamos viviendo un momento de incertidumbre, no solamente por el virus, las enfermedades, los que se han contagiado, los que han perdido su vida, sino por lo que vendrá, por la escasez, por el hambre, por la crisis, por lo que dicen algunos, esta enfermedad se volverá a repetir. Estamos entrando en invierno, bien lo dijo un médico, habrán personas que se enfermarán de gripe, y sabe que la gripe ha producido millones de muertes también, de neumonía. Estamos entrando en un proceso, en una etapa de los últimos días. Si nosotros no somos capaces de ser agradecidos, porque aquí en la palabra dice: Él nos ha librado de las potestades de las tinieblas. Oye, hay una promesa para ti, querido hijo del Señor, hijo del Altísimo. Hay una promesa. Dios nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos perdón por su sangre y redención y perdón de nuestros pecados. Mire, esto tiene que ser uno de los motivos más lindos que nos impulse todos los días a hablar con nuestro Padre y Creador, en la adoración, en estar en constante agradecimiento de adoración a Dios. Él nos hizo aptos para estar algún día, dentro de muy poco, en la eternidad. ¿Y cómo lo hizo? Porque Él nos perdonó. Por su sangre pagó el precio de nuestros pecados. Estimado oyente, estamos en secreto orando a Dios. Entramos en adoración, en agradecimiento. Bueno, ya hemos
creado ese ambiente fabuloso de la oración. Ya hemos sacado ese tiempo. Hemos preparado el escenario, ya estamos allí. ¿Qué hacemos luego? Mire, orar con fe es lo que tú tienes que hacer. La Biblia dice que sin fe es imposible poder agradar a Dios. Cuando nosotros comenzamos a orar y a hablar con nuestro Señor, la palabra dice que tenemos que acercarnos y creer que les hay. Saber de que todo lo que nosotros podamos pedirle al Padre dentro de su voluntad, no dudando, teniendo fe, lo vamos a recibir. En el tiempo de Dios, pero lo vamos a recibir. Qué bueno recordar aquel pasaje cuando Ana, después de tanta insistencia, de tantas oportunidades de haber orado, un cierto día, un bendito día, ella pudo orar con fe y descansar en el Señor, y Dios le concedió lo que tanto ella anhelaba. Y fue una gran bendición, no fue un hijo cualquiera. ¿Me entiendes? Cuando la respuesta, aunque se tarde, llega de parte de Dios, llega una buena bendición. A la bendición de Dios, Dios no añade tristeza. Qué bueno saber eso. Cuando nosotros nos acercamos a Él, justamente, tenemos que creer que hay. Eso lo dice en Hebreos 11, capítulo 11, versículo 6. Y luego, yo me anoté aquí como un cuarto punto. Es que no hay puntos, pero es la manera en que quiero que tú comprendas cómo puedes orar. Y no es que quiero enseñarte a orar, sino quiero incentivarte a orar. Quiero que corras a tu cuarto, a ese lugar en secreto, todos los momentos posibles, y ores a Dios. Por eso me he tomado este tiempo de acercarte esta grabación, este video. Orar y volvernos a Dios. Tú no puedes hablar con Dios sin experimentar un quebranto, el volverte a Dios. No podemos hablar con Dios y olvidarnos que hemos cometido errores, olvidarnos que tenemos que pulir nuestra vida, dejarlos en las manos del Señor, descargarnos. Cuando la palabra de Dios dice esa invitación que hacíamos mención, venid a mí los que están cargados y cansados, Jesús está hablando no solamente de cargas emocionales, cargas de frustraciones, de derrotas, de fracasos. Está hablando de la carga del pecado también. Sabe que el pecado produce una carga terrible. Las personas no pueden tener una buena relación ni siquiera con ellos mismos. Se odian cada vez que se miran a un espejo. No se aceptan, no le aceptan alrededor. Por más que tú tengas varias horas de oración, si no eres capaz de acercarte a Dios humildemente, reconociendo tus errores y pidiéndole perdón. La Biblia nos habla que aquel que se aparta del pecado confesándolo a Dios, Dios sana su vida, Dios lo perdona, Dios sana la realidad en la que está viviendo, su entorno, su tierra. Por eso es preciso que en tu oración en lo secreto también tú le confieses al Señor tus errores y te fortalezcas en la gracia de Jesucristo para que mañana no lo vuelvas a cometer. Mira, no hay pecado tan grande o lo suficientemente grande que Dios no lo pueda perdonar. Está establecido en su palabra que aunque el pecado haya producido en nosotros algo así como una mancha tan roja como el rojo carmesí, dice la palabra, al llegar a la presencia de Dios y al derramar nuestra alma pidiéndole misericordia a Dios y confesándole nuestro pecado, como blanca lana quedan nuestras vestiduras. Así de sencillo. Eso es creer en el sacrificio de Jesucristo. Eso es creer que estamos en el tiempo de la gracia. Y mientras Jesucristo, mientras el Espíritu Santo esté aquí en la tierra obrando, habrá una oportunidad para que tú, estimado oyente, y yo podamos alcanzar misericordia en Él.
No importa cuánto tiempo ya llevas apartado de Dios, si te llega este video y sientes en tu corazón el deseo, hazlo en esta noche. Te estamos hablando justamente de la oración, y en esta oración tú te puedes volver a Dios. Bueno, estimado oyente, ya hemos planificado, ya hemos plasmado el comenzar de una oración. Y ya llevamos unos minutitos hablando solamente del momento en que nosotros nos vamos a disponer a orar. El escenario, la actitud de adoración, de agradecimiento, de volvernos a Dios, de orar con fe, de tener palabras dentro de la voluntad de Dios. Ahora, bueno, estamos ya en la oración. Estamos sintiendo a Dios en nuestra vida. Allí podemos ver grandes ejemplos en la palabra de saber orar. Podemos irnos a Elías cuando oró por aquella sequía, para que 3 años y medio no lloviera y luego viniera la lluvia. Podemos mencionar la oración de Daniel cuando hace mención por el pecado de Israel. Podemos mencionar oraciones de Abraham hablando con Dios, de Moisés pidiéndole a Dios que no destruya al pueblo que había sacado de Egipto por lo que iban a decir otras naciones. Pero yo me he sacado aquí también un momento donde dice orar dentro de la voluntad de Dios. Por ejemplo, podemos encontrar en Santiago capítulo 4 y verso 3. Permítame, vayamos a ver lo que profundiza Santiago. Santiago tiene unas enseñanzas maravillosas. Vemos en Santiago, aquí ya casi al final de la Biblia, vamos a encontrar a Santiago. Luego del libro de Hebreos, en el capítulo, hemos dicho capítulo 4 y versículo 3, miren lo que dice. Pedid y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Estimado oyente, es necesario que aprendamos a reconocer la voluntad de Dios. Si te cuesta, pues una de las oraciones que tú puedes hacer es pedirle al Espíritu Santo que te dé discernimiento. Con el discernimiento de espíritu, tú sabrás dónde estás parado. Sabrás cuando vayas a orar. Sabrás qué es pedirle a Dios dentro de su voluntad. A veces pasamos minutos enteros orando por algo que jamás lo vamos a recibir porque estamos pidiendo mal. Lo estamos pidiendo, Santiago dice, lo pedimos como si fuera de una manera egoísta, para gastar en nuestros deleites. Le pedimos cosas innecesarias para nuestra vida y por eso perdemos el tiempo, porque no estamos viendo realmente lo que estamos necesitando. Mira, hay personas que están pidiendo por un bienestar mejor, por una casa mejor, por un vehículo nuevo, cuando en realidad su corazón no ha podido perdonar. Cuando en realidad su corazón está guardando rencores, resentimientos. Entonces lo que tú le estás pidiendo a Dios jamás llegará, porque Dios primero está interesado en sanar tu vida. Dios te podría dar una casa nueva, un auto nuevo, pero con el rencor y la falta de perdón en tu corazón estarás destituido de la gloria eterna. La Biblia nos enseña, hermanos, que tenemos que perdonar para ser perdonados. Es fundamental que tú puedas sanar tu interior perdonando a las personas que te han herido. Sea tu vecino, sea una ex compañera, un ex tuyo. Si no has podido perdonar, tienes que ejercitar el perdón. Tienes que soltar palabras de perdón. Como lo hemos aprendido, el perdón no es algo que tú lo tienes que sentir. No siento perdonarlo. Jamás lo vas a sentir porque el sentimiento está ligado a la carne, a tu cuerpo, y tu cuerpo no quiere. Jesús enseñó eso. El espíritu está dispuesto, mas la carne es débil, no quiere perdonar. Tenemos que orar y perdonar, aunque nos cueste, aunque nos duela, aunque no nos dé la razón, porque esto no es razonable. El perdón es algo que Dios nos está pidiendo. Es así de simple, no es negociable. No es que tú puedes decir, bueno, Dios, mira, es que esta persona nunca se acercó a mí, no es digna de que yo la perdone. No es negociable, tenemos que perdonar. ¿Sabes por qué? Porque Dios tampoco negocia mi perdón.
Cuando yo me acerco a Dios y le pido perdón, Dios no está negociando conmigo diciendo, mira, lo que pasa es que no llegaste antes o tu oración no es convincente. Dios no negocia, Dios perdona. Por eso nosotros tenemos que saber perdonar. Entonces, orar es saber también estar en la voluntad de Dios. Mira, tú dices, ¿por quién puedo orar? Oro por mis familiares, oro por mis vecinos, oro por mis hijos, por el matrimonio. En este momento estoy orando por mi ciudad, por mi provincia, por el país en el que estoy. Y me extiendo todavía a orar por el mundo. Oro por los enfermos, oro por las familias que han perdido un ser querido. No solamente estoy siendo concreto con los motivos de oración de las personas, sino también te estoy dando un motivo justamente para orar. Pero si no tienes un motivo, la Biblia nos enseña que podemos orar por los obreros. Jesús lo expresó en Mateo capítulo 9 y en el verso número 37, cuando de repente Jesús miró que había mucho rebaño, había muchas ovejas dispersas. Y Jesús dijo, los obreros son pocos y las mies es mucha. Orad a nuestro Padre para que envíe obreros. Estimado oyente, qué mejor época, qué mejor tiempo para sacarnos un espacio de nuestra vida precisamente para orar y pedirle a nuestro Señor. Eso es justamente estar en la voluntad de Dios. Tú sabes que si lo vas a pedir a Dios, Dios te lo va a escuchar porque Él mismo nos enseñó que podemos orar de esta manera. Pidámosle a Dios, estimado oyente, unámonos tú y yo y todas las personas que vamos a participar de esta oración a pedirle a Dios por los obreros, a pedirle a Dios para que saquen más pastores al campo a predicar la verdad, para que hayan cada vez más evangelistas que puedan llegar a los lugares más remotos de la tierra a predicar el evangelio. Y no estoy hablando de ir a otros continentes, estoy hablando de nuestra Argentina. Hay lugares de nuestra Argentina que por más que hayan iglesias, el evangelio no ha llegado a las personas. Todavía hay personas que no conocen a Cristo. Oremos para que los profetas que se levanten en este tiempo sean con espíritu de profecía de parte del Señor. La Biblia dice que justamente hoy están activos los falsos profetas. Oremos a Dios para que Dios levante verdaderos profetas para edificar su iglesia, para abrir los ojos de los que están dormidos, para despertarnos en el nombre de Jesús. Ya tienes un motivo: orar por los obreros. También Pablo hace mención en el libro de Colosenses, ya lo hemos leído, volvemos allí y encontramos en el capítulo 4 y en el verso 34, lo vamos a leer porque es maravilloso. En el capítulo 4, verso 3, decía Pablo, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puertas, para que la palabra, abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo de hablar. Qué bueno. Pablo está solicitando oración. El mismísimo apóstol está diciéndole a la iglesia, oren por mí, para que Dios abra puertas para su palabra. ¿Se da cuenta? Ni siquiera Pablo está diciendo que Dios me abra puertas para mí. Pablo está diciendo que se abran puertas para que la palabra llegue a transformar los corazones. Por el cual también estoy preso, dice Pablo, para que lo manifieste como debo de hablar. Qué bueno es saber de que nosotros podemos orar por los pastores que hoy están activos, por los evangelistas que hoy están haciendo su trabajo, y orar, hermanos, para que pronto este proceso que estamos transitando nos permita salir a predicar el evangelio de verdad, no a entretener a las personas, sino que Dios manifieste su gloria y su poder a través de la palabra que tú vas a compartir. Seguimos viendo algunos puntitos. Orar por la iglesia.
Sabe que Pablo insistió mucho en esto. Y muchas personas han insistido en orar por la iglesia, orar por la membresía en general. ¿Y qué nosotros podemos usar en esta oración? Orar para que estén firmes, orar para que estén perfectos, orar para que sean completos. Perfecto se refiere, por ejemplo, agradando a Dios, perdón. No somos perfectos, pero sí podemos orar para que tú y yo, todo lo que nosotros querramos hacer en la vida, nos esforcemos para agradar a Dios. No es que tú te vas a ganar un mayor amor por ello, pero agradando a Dios vas a sacarte el enfoque de agradar a las personas. ¿Me entiendes? Si no le agradamos a Dios, pues estaremos buscando agradar a las personas. Jesús siempre nos ha enseñado que no hay punto intermedio, no hay grises, o es blanco o es negro, o agradamos a Dios o estamos agradando a otras cosas. Cuando nosotros nos esforzamos a agradar a Dios, quiere decir que estamos restando la importancia a lo que el mundo me está ofreciendo. Le estamos restando importancia a la influencia del mundo sobre nuestras vidas. Ya no nos interesa de lo que la moda nos está impulsando a querer que nosotros consumamos. Ya no me interesan los programas basuras que se están transmitiendo en la televisión. Ya no me está interesando el entretenimiento. Pablo dijo: todas las cosas me es lícita, pero no todas me convienen. Entonces, bueno, cuando nosotros intentamos agradar a Dios, ¿sí? Tú no vas a perder la salvación porque dejas de agradarle a Dios, pero corre el riesgo, porque si no le agradas a Dios es posible que le estés agradando al mundo, a tu compañero, a tu patrón, y de repente ello te puede llevar y arrastrar y sacarte de los planes del Señor. Y de repente tú dices: bueno, pero si Dios dijo que no hay nada me puede separar de su amor, es que de Él nadie te lo va a quitar. El problema es cuando nosotros nos vamos solitos. Siempre es bueno recordar cuando Jesús hizo mención al hijo pródigo. Nadie lo echó de su casa. Él decidió irse solo. Su padre lo vuelve a recibir. ¿Sabe por qué lo vuelve a recibir? Y lo recibe con tanto amor que ocasiona hasta el disgusto de su otro hijo que estaba en su casa. ¿Sabe por qué lo recibe con tanto amor? Porque jamás ese padre le dijo que se fuera. Su padre sabía que nadie le podía sacar de sus manos. La única manera es que él decidiera irse solo. Estimado oyente, somos nosotros los que decidimos estar o no estar agradándole a Dios. Tenemos dos opciones. O nos enamoramos del cielo y de su presencia, o todo lo que nosotros queremos construir se nos puede fumar porque de repente encontramos algo a quien le ponemos más atención que a Dios. Ora por la iglesia, ora por ti mismo y ora por tus hermanos para que realmente estén interesados en agradarle a Dios, estén firmes, sin desmayar. Miren que la Biblia dice: oye, ¿cómo descuidaremos una salvación tan grande? Qué bueno que podamos estar firmes, cimentados en la roca que es Jesucristo. El Señor dijo: si ustedes practican las palabras que yo les he enseñado, entonces yo los voy a comparar con alguien que construyó su casa sobre la roca. Vendrán tempestades, vendrán pandemias como la que estamos viviendo, vendrán hambre, vendrán rumores de guerra, vendrán guerras, pero nadie te moverá porque estás fundado sobre la roca, por cuanto practicaste mi palabra. No solamente escuchaste, sino que la practicaste. Algo bueno y nuevo que he aprendido, que la misma palabra escuchar y obedecer en el original es el mismo. Porque Dios está confiando en que los que escuchan lo van a poner en práctica. Si Dios confía en nosotros, ¿cómo no nosotros confiar en Él? Estimado oyente, vamos llegando al final. Estar completos es una oración que tú puedes hacer por ti mismo y por las personas. Es llevar frutos, es producir fruto, es sentirse completos en el Señor. La palabra de Dios dice que en Él, en Jesucristo, estamos nosotros completos. ¿Por qué? Porque apartados de la vid no tenemos fruto. Pero si estamos en Él, estamos completos y estamos produciendo fruto.
Y mire, Jesús dijo que cuando Él encuentra a alguien que está produciendo fruto, va a trabajar en su entorno para que siga produciendo más frutos. Vio que cuando usted tiene en su campo algo que está produciendo, si usted tiene una planta de mandarina, si usted tiene una planta de manzana, si tienes un campo de trigo y está produciendo y produce maravillosos frutos, usted no querrá perder, usted querrá abonarlo y trabajar a su alrededor y cuidarlo cuando es época de frío, cuando es época de mucha sequía. Usted querrá hacer lo indispensable para que no se muera, porque usted querrá que siga produciendo frutos y frutos de calidad. Así es Dios. Cuando nosotros tenemos fruto y estamos produciendo, Dios va a trabajar en nuestro entorno. Tú te preguntas, ¿por qué será que hay pastores que crecen tan rápido en sus congregaciones? Y trascienden las fronteras y llevan sus testimonios a otros lugares. ¿Por qué? Porque están produciendo fruto, y cuanto más fruto producen, más Dios se encarga de que abunde. Estimado oyente, no te quejes, no argumentes en contra de lo que Dios decidió sobre tu vida, porque Él te vio apto para que tú lleves muchos frutos y te ha dado el Espíritu Santo para que produzcas fruto. Ora por ti, por tus hermanos, ora por las personas que tú conoces que sirven a Dios para que lleven fruto, sean completos en el Señor. Por amor, Pablo nos enseña que tengamos amor entre hermanos y hacia las demás personas, y que ese amor sea con discernimiento. Lo dice en Filipenses capítulo 1 y versículo 9, que abundemos en amor. Es como si este vaso que usted observa aquí comienzas a llenarlo de agua, llenarlo, va a llegar un momento que este vaso, ¿sí?, si lo sigo llenando, va a rebalsar, se va a esparcir. ¿Y sabes qué? Mojará todo este entorno, y las personas que tomarán de este vaso se sentirán mojadas, se sentirán tocadas. Así nos pide el Señor, que nuestro amor abunde hacia las personas, que estemos constantemente tocando a otras personas con ese amor. Y sabes que Pablo dice, ese amor tiene que venir con discernimiento, con sabiduría. Lo dice allí en Filipenses. Así que, estimado oyente, creo que te he dado muchísimas herramientas en esta noche para que tú puedas orar, para que tú puedas sacar un tiempo y estar en intimidad con Dios. Ojalá que te sirva para que a partir de esta noche tú obedezcas a lo que el Señor dijo: orad y velad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, tomemos eso. Nuestra carne es débil, pero tenemos algo maravilloso. Dios quiere tener esa relación con nosotros. Dios quiere revelar en este tiempo profundidad de su misterio. Así que no te quedes fuera de esta gran bendición. Que Dios te bendiga. Nos volveremos a reencontrar a través de una enseñanza más, y hasta allá, en la paz del Señor Jesucristo.